braids, her curly hair, but not the guy that she's walking next to. And suddenly I start to see that you and me. Buenas noches, vamos a iniciar el acto de presentación de los orígenes del flamenco. Vamos a empezar con un cante recordando un poco a uno de los grandes del flamenco, a Antonio Chacón, y creo que van a hacer unas malagueñas, ¿no? De Manuel Torres. De Manuel Torres, pues nada. Eso con Manuel. Y por buscar la flor que amaba, yo entré en el jardín de Venus. Y por buscar la flor que amaba, y me encontré con la Alice Morena, que era la flor que yo buscaba, alivio de mi pena, y
Bueno, en principio agradecer al Ayuntamiento de Los Palacios el que me ofreciera presentar el libro aquí y agradeceros a todos los que estáis para escuchar fundamentalmente el cante y después para lo que yo os pueda decir. Este libro en particular de lo que habla, de lo que se cuenta en él es fundamentalmente una hipótesis sobre el origen del flamenco. El subtítulo es Amanecer en Jerez y los puertos porque fundamentalmente la historia que se cuenta tiene lugar entre Jerez de la Frontera y la bahía de Cádiz, aunque por cercanía pues nuestro pueblo está implicado también en el procedimiento del surgir del flamenco, o por lo menos bajo la hipótesis con lo que yo trabajo. El que se acerca al libro pues se dará cuenta que fundamentalmente es una relación de hechos que tienen que ver con la historia, con nuestra historia, con lo mejor y con lo peor de nuestra historia, y que es desde ese suceder de hechos sobre lo que se va a fraguar el flamenco y sobre el que se va a montar un arte que pasado mucho tiempo tras surgir en colectivos totalmente marginales, en colectivos que estaban totalmente un poco abandonados de la mano de Dios, y cómo pasado mucho tiempo se va a convertir en patrimonio inmaterial de la humanidad. Yo creo que los hombres y las mujeres que allá por el siglo XV, XVI, XVII empezaron a practicar o a cantar flamenco jamás hubieran pensado, ni siquiera en el siglo XIX, que es cuando podemos situar el momento clave del surgimiento del flamenco moderno, ni siquiera en ese momento se hubieran imaginado que el flamenco tendría el lugar en la historia y el lugar en el arte que tiene actualmente. De ese proceso es fundamentalmente de lo que habla el libro. El libro cuenta o intenta poner en valor cómo un grupo de personas, en principio los moriscos, se ven en la necesidad de tener que abandonar España, y muchos de ellos se refugian en el Bajo Guadalquivir, que es la zona en la que nosotros vivimos, y cómo a ellos se van a ir uniendo después dos colectivos también marginales, como son los gitanos y los esclavos. En este tiempo en el que hablamos, la esclavitud estaba a la orden del día en esta zona en la que vivimos. Tenemos que recordar que prácticamente todo el comercio que pasaba o que iba o venía de Europa pasaba por estas latitudes, y pasaba fundamentalmente por la bahía de Cádiz, por el puerto de Santa María, a donde se había mudado ya en el siglo XVIII incluso la casa de contratación, y que en ese proceso pues la esclavitud tiene una importancia fundamental. Y en ese marco es donde los últimos moriscos, los gitanos que habían terminado situándose en el puerto de Santa María, porque una de las pragmáticas de las que dictan los sucesivos reyes que nos gobiernan, pues los mandan localizarse allí, y en esa confluencia de etnias, en esa confluencia de personas con pocos recursos, pues va a surgir, o por lo menos yo entiendo que va a surgir, una de las fuentes del flamenco. En el libro también se hace mucha mención de que el flamenco no tiene solo un único origen, que el que hablemos de Jerez y los puertos como punto de partida es únicamente no solo una hipótesis más, sino también uno de los puntos de los que va a surgir. Porque evidentemente el flamenco es tan diverso, tiene tantas aportaciones, le llega caudal de tantos afluentes que situarlo en un punto concreto pues tiene la dificultad y el problema de que te tendrías que olvidar de muchas otras de las características y muchos otros de los palos que intervienen en el flamenco.
En resumen, en síntesis, ese sería el contenido del libro. El contenido del libro intenta hacer un homenaje a ese proceder, a esa forma de vivir. Intenta hacer visible que aunque actualmente el flamenco tenga una base fundamentalmente festera, en sus orígenes no tiene ese fundamento. El fundamento del flamenco es, por lo menos en sus orígenes, el dolor y el sufrimiento de muchos hombres y mujeres que ven abocada su realidad a unas situaciones que no serían deseables ni entonces ni ahora para nadie. En ese esquema se intenta analizar de dónde surgen las distintas voces que dan lugar al flamenco, se intentan recoger todas las hipótesis que hay sobre el origen de la palabra flamenco, que son muchos y muy variopintos, sin que haya acuerdo ni entre los investigadores, ni entre los lingüistas, ni yo mismo tengo una idea clara de dónde surge la palabra flamenco, y son muchos, y afirmarlo tajantemente, como hacen algunos compañeros y algunos colegas, pues peca un poco de soberbia, y al fin y al cabo todos podríamos hacer lo mismo. En mi caso yo prefiero pensar que las variaciones son muchas, que la palabra no tiene un solo punto de partida, que quizás yo me quedo con la posibilidad de que el flamenco tenga que ver, que la palabra flamenco proceda seguramente de aquellos flamencos, de aquellos gitanos que huyendo de la miseria, huyendo de las situaciones de maltratos en las que vivían, fundamentalmente en este caso en los entornos de la Bahía de Cádiz, pues se alistan en los tercios de Flandes para recuperar su valor, para recuperar un poco cierto honor, y en ese esquema, en esa situación, cuando esas personas vuelven a España, pues vuelven con la posibilidad de tomar una vida nueva y olvidar un poco la que tenían anteriormente, que no era grata para casi nadie. Y en ese proceso y en la pragmática que prohíbe usar la terminología de gitanos y castellanos nuevos, en ese proceso es donde, a mi entender, aparecería el flamenco. Esa hipótesis tiene un problema, y es el problema del tiempo. ¿Por qué digo el problema del tiempo? Porque desde que se promulga esa pragmática que prohíbe las voces de gitanos y castellanos nuevos, hasta que tiene lugar la guerra de Flandes y vuelven estos gitanos que se alistaron para defender a la corona española a España, y el momento en el que aparece en la literatura por primera vez la palabra flamenco, que es ya en el siglo XIX, han pasado muchos años. Pero es la hipótesis más coherente a mi entender. Hay otros compañeros que plantean que la palabra procede de algunas voces árabes. Hay otros compañeros que dicen que la palabra procede de un cuchillo que utilizaban, que era muy habitual entre los flamencos y que se llamaba cuchillo flamenco, y por un proceso de acortamiento de las expresiones, pues de cuchillo flamenco a decir solo flamenco, pues este cuchillo parece ser que en la literatura está también recogido como muy habitual en el uso entre los gitanos, y eso hace que alguna gente hable de este cuchillo flamenco como el origen de la palabra. De todas formas, volveríamos al mismo sitio, volveríamos a Flandes, volveríamos a los flamencos de Flandes, porque este cuchillo tiene su origen en una de las ciudades flamencas en Flandes. El libro empieza a moverse por el nombre de algunos cantaores que han marcado las distintas épocas del cante, cantaores como Manuel Torres, como Antonio Chacón. El libro se apoya también mucho en los planteamientos de
en la defensa o en la necesidad de no pensar que el flamenco es un arte necesariamente puro, porque como hemos dicho es un arte necesariamente diverso, y esa diversidad pues hace que quienes han empezado a cantarlos en el siglo XX pues posiblemente no tuvieron la oportunidad tampoco, por el tiempo en el que viven, no tienen la posibilidad de haber escuchado a aquellos de los que se dice que son seguidores. Es decir, el flamenco ha sido fundamentalmente una cultura de origen oral, una cultura que se ha ido marcando a lo largo del tiempo fundamentalmente en base a la oralidad, y eso ha hecho que lo que hoy se cuenta como que es la pureza del flamenco, pues posiblemente no se parezca en absoluto a lo que pudo ser el flamenco en sus principios. En esa búsqueda de la diversidad es la que se mueve también esta colección de textos que intentan fundamentalmente apoyar la tesis que sitúa el origen del flamenco en esta zona en la que vivimos, en esta zona que iría de Triana a Jerez o Los Puertos, y que se desvía en algunos momentos a Lucena o hacia Ronda, y en ese espacio, en ese marco, es en el que prácticamente se va a contar todo lo que se cuenta sobre los distintos cantaores, porque fundamentalmente el trabajo es un trabajo en el que se abordan la vida de algunos cantaores y lo que han aportado algunos cantaores al flamenco actual, al flamenco moderno. Pero la base fundamental está en eso que he dicho, en la defensa de cómo se fragua el flamenco entre un grupo de desfavorecidos, de clase, de unas etnias que estaban a punto de abandonar España porque las van a lanzar, las van a alargar, y en ese proceso pues se va a montar, va a nacer un poco esta amalgama de estilos que hacen tan difícil determinar los orígenes del flamenco. La gente cuando ve bailar o cuando escucha cantar, a veces te dice que las reminiscencias hindúes son evidentes, que las reminiscencias árabes, otro te dice que las evidencias árabes también son evidentes, y todo esto solo es la consecuencia de que el flamenco no tiene un único punto de partida, sino que el punto de partida es la diversidad, la confluencia de muchos hombres y mujeres que coinciden en un determinado momento, que empiezan a cantar posiblemente los viejos romances castellanos, o por lo menos eso es lo que se deduce de las primeras letras del cante, y a partir de ahí pues se empieza a mover esa gran serpiente o esa serpiente que ha legado a la actualidad el flamenco tal como hoy lo conocemos, que es una amalgama de estilos, una amalgama de formas de ser, de formas de interpretar, y a ese colectivo de personas pues está dedicado el libro, y esa perspectiva es la que más o menos se abre. Vamos a dejar un poquitín de hoyo de hablar un poco, después si eso continúa, y que aquí los Gori y Juan nos canten un poco. Gracias, Manuel. Ay, 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 ay,
busquéis persona, Dios. Ay, tú no busques personita, Dios. No busques persona, Dios. Ay, ay, tú no busques personita, Dios. Búscalo con valentía dentro de tu corazón. Búscalo con valentía dentro de tu corazón. Y por allí viene mi bata. Y por allí viene mi bata. Déjala pasar de largo, que esa a la camino me mata. Déjala pasar de largo, que esa a la camino y me mata. Recorrido de Alcalá, de Brija, Cádiz. Y a la marea de mi alma, lo que es la camelo yo. Lo que yo quiero, oh, a mi madre, lo que es la camelo yo, porque la tengo, oh, precedente, ay, metía en el corazón. Y a la marea de mi alma, ay, 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 lo que la camelo yo. La vía busca la vía, la noche a sus estrellas. Yo voy buscando niñas, tus ojos por la alameda. Ay, al querer, ay, al querer que te tenía en una rama se quedó.
fuerte remo, molino tronco y rauma se llevó. Y el querer que te venía lleno nada más se y el caraquita al sentido y el caraquita al sentido, te lo digo por experiencia porque a mí más sucedido. Te lo digo por experiencia, porque a mí más sucedió. Un repaso de unas soleares con la voz un poco tomada, pero bueno, con el corazón abierto para vosotros y para las palabras de Manuel. Aquí Juan y Gori me lo ponen más difícil el captar vuestra atención, porque obviamente lo que sí quiero, como veo muchos alumnos míos del aula de la experiencia, la posibilidad de apreciar cómo cada letra de las que se canta, y más de los cantes antiguos, en eso se ve todavía más evidente, que cada letra es una historia, una pequeña historia. Cada letra empieza y termina en 3 o 4 versos, y que parece increíble que en tan pocos versos pues sea capaz, sea el cantador capaz de sugerir tanto. Muchas veces nosotros hablamos de que no entendemos algunas de las expresiones o de las palabras que aparecen, pero lo cierto es que tampoco hay coincidencia, de eso también se habla en el libro, de que en muchas de las letras que se cantan, y sencillamente por ese carácter oral que han tenido a lo largo de ese carácter oral que tienen, ¿no? Un cantador canta una cosa y otro cantador canta algo que se le parece, pero que no es exactamente lo mismo. La soleá y la seguidilla gitana están al principio de la historia, y lo están de la historia de la que estamos hablando y de los orígenes de los que se hablan en este libro, y es sencillamente porque los gitanos van a aportar, que es una de las claves a las que se dedica el libro también. Una de las claves está en el que aporta cada uno de los colectivos al mundo del flamenco. Y los gitanos van a tener el don, van a tener la facultad. Obviamente estamos hablando de los principios del cante, estamos hablando de antes del siglo XIX, estamos hablando de los siglos XVII y XVIII, cuando era algo emergente y que no tenía ni por asomo ningún tipo de consolidación. Tenemos que pensar que hasta el siglo XIX pues prácticamente no se empieza a hablar de cante tal como hoy lo entendemos, ¿no? Pero en todo ese proceso, los gitanos, que eran un pueblo fundamentalmente nómada, van a aportar, aparte de lo que puedan aportar individualmente cada personaje, cada cantador, cada intérprete, porque esa es otra cuestión que
de la que hay que hablar y de la que se habla en el libro. No son los gitanos los que aportan o los que dan lugar a la creación del cante, sino son algunos clanes gitanos, algunas familias gitanas, las que ponen en alza el cante y las que lo llevan y lo distribuyen por toda la geografía, haciendo valer el nomadismo del que hacen gala, o el nomadismo al que lo condenan las sucesivas pragmáticas y las normas con las que se tienen que enfrentar a lo largo de su historia. El libro también se encarga de hacer mucho hincapié en por qué hablar de que Jerez y los puertos son la cuna del cante flamenco en el sentido que hoy lo conocemos. Y lo hace sencillamente porque por el marco de profesionalidad que se empieza a vivir en Jerez de la Frontera y que no tiene lugar en otros puntos de la geografía española. Es verdad que Sevilla, en este mismo tiempo, es decir, en finales del siglo XIX, empieza a emerger como punto caliente del cante y de confluencia de cantaores, pero es porque allí estaba el negocio y allí estaba el dinero. Los cantaores de Jerez se desplazan de Jerez o del puerto de Santa María o de San Fernando o de la misma Cádiz, se van a Sevilla por necesidades de trabajar, igual que más tarde se irán a Madrid, igual que más tarde se irán a Barcelona, y con eso van sembrando de semillas todo el panorama, de semillas flamencas. Igual que antes se fueron a Murcia a cumplir condena, igual que antes estuvieron en el puerto de Santa María para cumplir condenas, las condenas a las que los sometían las distintas pragmáticas de los diferentes reyes que intervienen en su historia. El situar la profesionalización del flamenco en Jerez es como consecuencia, no porque lo diga yo, sino porque gente con tanta sabiduría flamenca como las hermanas Fernanda y Bernarda de Utrera sitúan que los primeros cantaores que tienen conciencia de ser profesionales son los de Jerez, que en ningún otro foco del cante se plantean la profesionalidad, entre otras cosas porque el cante fundamentalmente era un lugar inhóspito, un lugar difícil, un espacio en el que vivir era muy complicado. En cantaores andaluces de Guillermo Núñez del Prado se hace muy visible cómo la mayoría de los cantaores, la mayoría de las cantaoras, incluso aquellas que tuvieron un éxito durante su vida, tienen un final trágico. Y cuando las familias conocen que sus hijos pueden tener el mismo final que esos cantaores de los que se van a ir enumerando en el libro y de los que se hace eco Guillermo Núñez del Prado, pues obviamente ninguna familia quiere que su hija o su hijo se dedique al cante. Son los de Jerez los que dan el paso, y son los de Jerez también los que van a aportar mucho al cante, porque en Jerez se da una circunstancia que no se da en ningún otro sitio, ni siquiera en Sevilla, ni siquiera en Triana. En Triana los gitanos no terminan como sedentarios, sino porque por las necesidades del capital, por las necesidades inmobiliarias, son desplazados fuera de su gitanería o fuera del ámbito en el que viven y en el que se han criado. En Jerez esa circunstancia no se da. En Jerez el gitano, o la mayoría de los gitanos, permanece arraigados en los barrios primero en San Miguel, que de ahí es de donde proceden Antonio Chacón, Torres o hasta la misma Oda Flores, y más modernamente el barrio de Santiago, donde los gitanos se han ido haciendo fuertes, donde han permanecido, les ha merecido la pena seguir viviendo allí y no han tenido que emigrar a ningún otro sitio. Eso ha hecho que los hijos aprendan de los padres y que las diferentes estirpes o muchas de las estirpes que hoy se conocen en el cante pues procedan justamente de ese barrio de Santiago del que estamos hablando. Pero eso que fue una gitanería
igual que fue la de San Mateo, que después desapareció, igual que fue la de San Miguel, que se la tragó un poco como le pasó a Triana la especulación inmobiliaria, pues en Santiago eso no ha pasado. Por eso hoy, pues difícilmente nadie hable de cantes flamencos sin hablar del barrio de Santiago, porque ha sido en Santiago donde el flamenco se ha hecho mayor de edad, donde el flamenco ha crecido por otros vericuetos con todas las ventajas y todos los inconvenientes que eso puede traer. Eso es otra de las vertientes en las que se trabaja en el libro, ¿no? Se trabaja de cómo en Jerez de la Frontera, de cómo en el puerto el flamenco se ha hecho fuerte porque la gente que lo cantaba o la gente que lo practicaba no se ha movido del sitio. Los que se quedaban aprendían de los que estaban allí, aprendían de sus ancestros. Eso ni siquiera se ha dado en Triana. Triana, la gitanería se desplazó por motivos económicos, inmobiliarios a otras zonas de Sevilla, y eso dio lugar a una dispersión que, aunque queden reductos o hayan quedado reductos durante mucho tiempo, pero no se da la concentración que se da en Jerez de la Frontera. Todos estos mecanismos son los que han hecho y son los que se abordan en el libro, de manera que se intenta reconstruir un poco la historia en las voces de esos hombres y de esas mujeres que le han dado forma y vida al flamenco moderno y a eso que ahora es patrimonio inmaterial de la humanidad, pero que en su momento fue el modo de expresión de unos colectivos totalmente marginales, totalmente olvidados de la mano de Dios, donde fundamentalmente la opresión y el desaliño y la condena eran fundamentalmente las claves de su existencia. En las clases del aula de la experiencia hemos estado comentando últimamente de cómo a los gitanos se les mandaba vivir en un sitio distinto que a las gitanas con el único fin de que no procrearan. Eso era una de las claves que los lleva a que las mujeres, mientras los gitanos estaban sufriendo condena en el puerto de Santa María o en la Carraca en Cádiz o en San Fernando, las mujeres se fueran asentando en los extramuros de Jerez de la Frontera, que era la ciudad más cercana. Y en esos extramuros pues van a concluir algunos esclavos libertos, y van a vivir algunos de los últimos moriscos, y en todo este engranaje pues va a surgir esto que gente como Juan pues es capaz de hacernos visibles en memoria de todos estos hombres y mujeres que jamás pensarían que aquello que utilizaban para distraerse en las gañanías, en los cortijos en los que trabajaban, en las fiestas familiares, como mera distracción, como mera expresión fundamentalmente del dolor. La siguirilla es un canto de dolor, la soleá es otro canto de dolor. La soleá parece que está más vinculada a algunos cantos a algunas vírgenes que tenían ese nombre, pero fundamentalmente son eso, cantes de expresión del dolor de un pueblo que no tiene otra posibilidad que subsistir, y que es capaz de componer y de hacer grande pues esto que Juan y otros muchos pues hacen hoy que sea nuestro patrimonio, y que aunque inicialmente no fuera de origen andaluz, aunque hubiera surgido en Andalucía, y aunque Andalucía haya aportado mucho, pues actualmente haga visible o nos identifique a los andaluces con el flamenco como si fuéramos como si fuéramos una única cosa. Yo tengo poco más que decir. Si alguien quiere preguntar algo después de que Juan cante un poco más y que Gori nos deleite con la guitarra, pues si no, pues si alguien tiene interés en comprar el libro, pues yo estaré ahí en la caseta de la editorial Renacimiento, que es la que lo publica, para dedicárselo y
y agradecerles pues que hayáis estado aquí con tanta atención y en esta noche que afortunadamente no es demasiado fría y que, aunque quizás debería estar lloviendo, pero bueno, es la tierra en la que vivimos. Pasito pa'lante, pasito pa' atrás, pasito, pasito pa'lante y pasito pa' atrás. Como me duele este país sin memoria que odia la verdad. Pasito, pasito pa'lante, pasito pa' atrás. La que no vuela, la que no vuela a clavito y cava en el
sabe extinguir. Que los moritos iban a caballo, los cristianitos a pie. Ay, gracias. Gracias. Lo que ustedes queráis. Yo imagino que el público querrá que hagáis algo más. Además, Estamos predispuestos. la última letra venía al hilo de Sí. lo que hemos estado contando, de cómo los gitanos son normalmente espectadores de la historia, pero al mismo tiempo van a ser los transmisores y los que la van a expandir por el mundo entero, porque ya el flamenco no es una cuestión nuestra, sino que es una cuestión de la humanidad, como se ha encargado de contar la UNESCO. Y que ha sido una letra muy oportuna la que ha metido Juan, y que obviamente en la expresión del dolor de la seguidilla es como muy evidente, ¿no? Es un grito desgarrado en lo peor de la vida, o en los peores momentos de la vida. Muchas veces el flamenco, a lo mejor la letra no la captamos del todo, pero la sensación sí que nos llega a todos, incluso a los que no entienden nuestra lengua, la impresión de qué se quiere transmitir con el flamenco o qué transmite el flamenco, porque eso lo tiene desde el principio a la actualidad, aunque actualmente haya muchos cantes festeros, pero la impresión de lo que en el flamenco, aunque sea contradictorio decirlo, lo que triunfa es el dolor, lo que triunfa es el pesar, lo que triunfa es esa sensación de derrota que han tenido los tres colectivos que la han llevado a últimas instancias, y que obviamente los únicos supervivientes en nuestra sociedad son los gitanos. Los negros que empezaron tocando la guitarra o interpretando algunos bailes, pues prácticamente han pasado al olvido, prácticamente no hay nombres de ninguno, y lo mismo pasa con los moriscos, no hay nombres, no hay nadie a quien ponerle cara. De los gitanos sí, desde tío Luis el de la Juliana hasta la actualidad, vamos poniéndole nombre. No es una cuestión de gitanos, ya lo hemos dicho, es una cuestión de algunas familias gitanas a las que se han unido pues muchos no gitanos, que obviamente cantan tan bien y con tanto dolor como pueden cantar los gitanos, aunque muchas veces eso sea motivo de muchas disputas, pero es la realidad. Pues nada, Juan canta algo más y ya pues nos despedimos. Recordaros eso, que si alguien tiene interés en que le firme el libro,
pues yo estaré ahí en la caseta de Renacimiento para echaros un pequeño recuerdo. Y encantado de estar con vosotros otra vez en este que es mi pueblo, aunque no viva aquí, pero en el que me siento muy a gusto. Esa es la realidad. Vamos a hacer un poquito por bulería. mirando el cardo, teniendo un jardín florío. Esta esquinita fue, aquí mataron a un hombre, los ojos de una mujer, y a la alamea me sale el guarda por la moneda. Anoche ha llovido, mañana hay barro. Cuando por la calle voy, la gente y a mí me mira mucho y yo bonito no soy. Paloma que va volando, ya en el pico llevan hilo, déjamelo pa' coserme y el corazón tengo herido. Y el corazón tengo herido y las heridas me duele. Paloma que va volando y en el pico lleva hilo. Y amanecer en el campo, y amanecer en la mar, y
amanecer es tan bello que y amanecer es amado. En los olivaritos, niña, te espero con un jarrón de vino y un pan casero, con un jarrón de vino y un pan casero. Bueno, pues muchas Manuel gracias. Bernal, un lujazo acompañarte.